En la clase de hoy lo que vamos a continuar con geometría, pero con un polígono especial, aparte del triángulo, que sería el cuadrado. ¿Ya? El cuadrado, o en general los cuadriláteros, son la familia de las figuras de los polígonos que se forman con cuatro lados. Entonces vamos a poner acá los cuadriláteros. Son la familia de los polígonos de cuatro lados. La clase pasada alcanzamos a ver el triángulo, que era el especial con tres lados y todas sus propiedades, y hoy día los vamos a clasificar solamente los cuadriláteros, ¿ya? El primero, la primera familia serían, dentro de los cuadriláteros se encuentran lo que son los paralelogramos. Paralelogramos. Y se refiere que sus lados opuestos son iguales y son paralelos. De ahí viene el nombre de paralelo, que se refiere a que sus lados son paralelos y miden exactamente igual. Entonces, un ejemplo de un paralelogramo, el más simple sería el cuadrado, ya que sus lados opuestos, que sería este con este, miden exactamente igual y son paralelos, y este lado con este lado también miden exactamente igual y son paralelos. Ya vimos el concepto de qué significaba que fuese una línea paralela, que tenían exactamente la misma pendiente, pero ahora también los vamos a referir de que miden exactamente igual. Entonces el cuadrado, para el caso especial del cuadrado, el cuadrado es un cuadrilátero, pertenece a la familia de los cuadriláteros, pero en especial es un paralelogramo. Paralelogramo que tiene los lados opuestos siempre miden exactamente igual y son paralelos. Uno igual podría dibujar mejor el cuadrado, vamos a ver si lo puedo dibujar. Y sería algo aquí. Ahí tendríamos el cuadrado. El cuadrado también tiene como la particularidad que todos sus lados miden exactamente igual. Puede ser 3, 5, 6 y miden exactamente igual. Entonces, en el cuadrado, los lados miden exactamente igual. Le vamos a llamar A. El ángulo que se forma adentro, como una propiedad especial, el ángulo interior, es de 90 grados. Eso quiere decir que en cada esquina de este cuadrado se forma un ángulo de 90. Perfectamente. De 90 grados. El perímetro, que se refiere a cuánto mide el largo que encierra la figura, sería simplemente el perímetro, la suma de sus lados, que sería A más A más A, A más A más A más A, me estaría dando 4A. Y el área, voy a poner este con morado, y el área lo voy a poner con café, que se refiere a lo que está dentro del encierro de la figura, el valor que tiene este, el área, voy a poner exactamente el mismo color, es simplemente la altura por la base, que sería A cuadrado. La altura podría ser este lado de acá y la base este lado que está acá. Entonces la altura por la base me da A cuadrado. Una diferencia entre el perímetro también para reconocerlo y el área es que el perímetro tiene unidades, si queremos hablar de metros, simplemente se mide en metros, pero el área, al ser largo por altura, la altura por la base es metros cuadrados. Cuando uno va a un negocio, una ferretería, siempre los perímetros se miden en metros, mientras que el área se mide en metros cuadrados, porque es una superficie. El siguiente paralelogramo, entonces, el cuadrado, como resumen, el cuadrado es un paralelogramo porque tiene los lados opuestos, que sería este verde, es exactamente, mide igual que este lado, y son líneas paralelas. Y esta línea que está acá con celeste
su lado opuesto mide exactamente igual y también es paralela. Si cumple eso, siempre que el lado opuesto, el que esté de frente, mida exactamente igual y mida lo mismo, es un paralelogramo. En este caso está el cuadrado, como el primer caso, donde sus lados son todos iguales, A, los ángulos interiores miden 90, el perímetro es la suma de sus lados y el área es la multiplicación de la altura por la base. El siguiente paralelogramo que podemos conocer es el rectángulo. El rectángulo también es un paralelogramo porque este lado va a medir exactamente igual y va a ser paralelo, y este lado va a ser igual, va a medir exactamente igual y va a ser paralelo. La diferencia con el cuadrado es que los lados no miden exactamente igual. Uno puede ser más largo que otro. El opuesto mide igual y el opuesto mide igual. Sigue siendo los paralelogramos porque los lados opuestos son paralelos y miden exactamente iguales. Y se forma con 4 lados. Los lados, en este caso del rectángulo, no son iguales. Ahora hay dos, está el tipo A y el tipo B, y no son iguales, a diferencia del cuadrado. Los ángulos interiores sí son iguales que el cuadrado. Y miden exactamente 90, vamos a llamarlo alfa. Eso quiere decir que esto mide alfa, este mide alfa, este mide alfa y este mide alfa. El perímetro, que es la suma de sus lados, va a medir ahora no 4A, sino que va a ser la suma de 2 veces un lado A más 2 veces un lado B. Y el área es la altura por la base, que sería simplemente A por B. Entonces ahí tendríamos ahora el rectángulo. Estos son los paralelogramos que se pueden conocer. Tenemos el cuadrado y el rectángulo. El que le sigue es el rombo. El rombo es exactamente igual que el cuadrado, pero la diferencia está que el ángulo no mide en 90, los interiores. Eso quiere decir, tengo este lado y voy a poner una línea exactamente igual, que mida lo mismo y sea paralela. Voy a poner una línea acá y voy a poner una que se mide exactamente y sea paralela. Sigue siendo un paralelogramo porque este lado es igual y paralelo al opuesto, y este lado es igual a este porque miden exactamente igual y son paralelos. El rombo, los lados miden exactamente iguales. Aquí el dibujo igual no se aprecia, vamos a borrarlo para que no quede la duda. Después van a pensar que estoy aquí. Entonces vamos a hacer que este mida A y para que mida exactamente el cachito ese. Ahí. Para que no esté la duda, que midan iguales. Van a decir, no, es que no parece que midieran iguales. Y ahí aparece mejor. Entonces tenemos ese opuesto y el opuesto acá. Tenemos los lados A y el rombo, a diferencia del cuadrado, es que el ángulo interior no mide 90. Estos ángulos tenemos dos agudos, que ya hablamos lo que era el agudo, y tenemos dos obtusos. Entonces, en el rombo, los lados son igual al del cuadrado, todos miden igual y valen A, pero los ángulos interiores, ángulos interiores miden distinto. Tenemos un ángulo que puede valer X, vamos a poner un X cualquiera. Imaginemos que este mide X y este mide X. Y otro ángulo beta que puede medir Y. Y este mide Y, este mide Y. Pero no son 90.
Porque si fuese 90, basta con que uno sea 90, todos van a quedar como 90 porque tienen que ser paralelas las líneas y se formaría un cuadrado. El perímetro va a ser exactamente el mismo que el cuadrado, 4 veces A. Y el área va a diferir, ahora el área va a ser distinta porque es la altura por la base. Recuerden que la altura, vamos a ponerlo acá, se podría calcular con esta forma, con esta línea. Pero como no podemos calcularla, una forma de calcularla sería con los diagonales. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a escribir acá la ecuación. Si nosotros, voy a escribir acá, vamos a borrar esta línea acá, esta naranja. Si nosotros calculáramos, o podríamos calcular las diagonales, que son estas dos líneas que están acá, llamémosles D1 y D2, D1 y esta D2. Si tuviéramos la forma de tener esas dos líneas, una forma de calcular el área sería D1 por D2 partido en 2. O la otra forma, que es la habitual que hemos hablado, es simplemente la altura, que vamos a llamar H, y voy a escribirla acá. La altura sería esta línea naranja, por la base, que sería A. Vamos a hacer ejercicio en las próximas clases en la cual vamos a calcular el área y los perímetros de esta figura rara, pero solamente hoy día vamos a describir, igual que ayer, todas las propiedades, y a partir ya de la otra semana es trabajar, solamente trabajar con estas propiedades. Entonces tenemos este tipo de cuadrado que está inclinado, que es lo que se llama rombo, se conoce como rombo, y vamos a continuar con el semejante al rectángulo, que se llama romboide. El romboide es semejante al rectángulo, eso quiere decir que hay un lado que es más largo que otro. Vamos a ponerlo ahí. Pero de nuevo la diferencia es que el ángulo no mide 90, sino que hay agudos y hay obtusos. Entonces esa es la diferencia entre un rectángulo y un rombo. El romboide, ¿Profe? sí. ¿Puede volverse al rombo? ¿Cómo? ¿Al rombo se puede volver, por favor? Sí, sí, Ahí en la línea naranja sí. da la impresión que llega como hasta la mitad No del lado. necesariamente. No, lo importante no es que llegue a la mitad, sino que forma un ángulo de 90 con la base. Mira, voy a hacerlo acá abajo, más grande. Imagínate que tuviera, mira, voy a hacer acá un... Oh, me quedó feo. Imaginemos... Ya, acá tengo un rombo, imaginando que esto es mi idea, esta es mi idea, esta es mi idea y esta es mi idea. La altura va a ser la línea que mida desde el suelo, desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que yo puedo dibujar una línea, disculpe, puedo dibujar una línea acá. Esa línea yo la puedo mover en cualquier punto y va a medir exactamente igual, porque es desde el suelo hasta el punto máximo. Entonces no necesariamente tiene que estar en la mitad, es solamente, aquí no vale, porque aquí no estoy llegando al punto máximo, sino que desde aquí hasta por acá estoy llegando, puedo poner en cualquier lado de esa altura. Acá tampoco la puedo poner porque la línea sería, cada vez se está achicando más. Es la máxima altura que formaría, y lo importante es que sea perpendicular, que esté lo más derecha posible. Y el suelo, la base, acuérdate que la base, ¿qué es esto? La base está en el horizonte y la altura siempre está en la vertical. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ya. Entonces no necesariamente la mitad. Sí, pues en el dibujo parecía como si tocara la mitad, pero no. Ahora, volviendo. En este caso es como que el rombo lo hice tan inclinado que esto es como que quedó en la mitad. Pero el rombo puede ser cualquier tipo, cualquier ángulo.
Sobre la prueba, todavía no hay fecha, no hay fecha. Recuerden lo que hablamos ayer de que recién los otros paralelos tuvieron la primera prueba esta semana la tienen. Nosotros no. Entonces ya fijar una segunda fecha, no, todavía no. Falta. Este contenido es más suave porque es geometría. Si basta con ejercitar, no habría tanto problema. Pero no se preocupen. ¿Qué más? La tarea se las voy a tirar el viernes. Ya lo pensé. La última clase, no me acuerdo si con ustedes tengo el viernes o el jueves, pero en lo último de esta semana les tiro la tarea y la entregan la próxima semana a más tardar, antes de la clase. Igual que la otra vez, por correo. ¿Ya? Y ahí tendríamos las 3 notas, primer certamen y 2 tareas. Ya, continuando entonces. Tendríamos el romboide, y el romboide es exactamente, se parece, así no son semejantes. Tienen como la misma propiedad del rectángulo, en el cual los lados no son iguales, sino que hay un lado que es mayor al otro. Los lados entonces no van a ser iguales. Van a haber dos, A y B. El ángulo interior, a diferencia del rectángulo, no son de 90. Van a haber dos, de nuevo. Un alfa podríamos llamar igual a X y un beta igual a Y. Alfa y beta es cómo se nombran a los ángulos. Entonces simplemente lo estamos diciendo que va a haber un ángulo que mida X, 30 grados pongámosle, y el otro va a medir Y. Entonces, eso. Fíjense que, mira, aquí hay un detalle, que cuando dibujamos, si yo hago un zoom acá en el rombo y proyecto esta línea, quiere decir que sigo la línea hacia abajo y hacia arriba, si este mide, ejemplo, 30 grados, nosotros ya sabemos cuánto mide el ángulo que falta en esa parte, que vamos a denotarla con morado. ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo? 150. 150, para que la suma dé 180. Y esta línea, que voy a denotar ahora con verde, como esta línea es paralela a esta, este ángulo mide exactamente igual. ¿Se acuerdan de esa clase cuando hablábamos? Que es la proyección. Entonces este mide 30. Fíjense que es como el mismo ejemplo que cuando hicimos las líneas. A lo que voy es que si nosotros conocemos el valor de este X, y es un romboide, yo por defecto conozco este, y puedo conocer también el valor de este. Ese y ese. Es una propiedad que tienen por lo menos todos los paralelogramos que hemos visto hasta ahora. La suma de todos los ángulos va a dar 90 más 90 más 90 más 90, 180, 360. La suma interior del ángulo mide 360. En el rectángulo también mide 360, la suma de todos los ángulos. En el rombo también, aunque sean distintos, la suma va a dar 360. Y en el romboide, recién demostramos que también daba igual. La suma da 360. La suma total de todos los ángulos. Antes de escribir eso, el perímetro, que es la suma de sus lados, el perímetro va a ser simplemente 2A más 2B. Y el área va a ser la altura por la base, que en este caso pusimos la base B. Entonces esta va a ser la base B y la altura de nuevo es la línea que se forma más larga en su interior, que sea perpendicular. Y la suma de sus ángulos sigue siendo 360, que este es lo particular de esta familia de los paralelogramos. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, como resumen, para entender esta parte, porque vamos a continuar, pero con otra familia, tendríamos los cuadriláteros, que para que algo sea un cuadrilátero, siempre viene de cuadri, que son 4 lados. Basta con que yo tenga una figura con 4 lados y formo un cuadrilátero. O no sé, estoy pensando esto.
También podría ser un cuadrilátero hasta ahí, porque un polígono, este es el de acá, sería un polígono y tiene 4 lados. Pero estamos partiendo con una familia muy especial de estos cuadriláteros, que son los paralelogramos, que estos son los primeros. Uno piensa que todos los cuadriláteros tienen que ser como cuadrados. No, cuadrilátero es solamente una figura cerrada, que ya entendíamos lo que era un polígono, y que tenga 4 lados. Podemos generar... Este no sería un polígono, este no sería un cuadrilátero, porque esa intersección que hay al medio ya no me genera, no se entiende como 4 líneas. Son líneas que no se cruzan. Esto tampoco, porque un triángulo sería como una sola, pero ahí ya se nota la diferencia. O ahí. Ya. Estamos hablando de los cuadriláteros. En la primera familia serían los paralelogramos, en los cuales existían los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. La diferencia es que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y los ángulos son de 90 grados. Un cuadrado como habitualmente lo conocemos, perfecto. El rectángulo se parece al cuadrado, la diferencia es que uno de sus lados no es igual, por lo tanto tiene un lado más largo que otro, pero sus ángulos siguen siendo 90. El rombo es igual al cuadrado, la diferencia es que su ángulo interior no mide 90, por lo tanto está como inclinado. Y el romboide se parece al rectángulo, pero inclinado de igual manera que el rombo. Ahora vamos a hablar de la otra familia, que no solo el caso de los paralelogramos, sino que vamos a hablar de los trapecios. Los trapecios son los que habitualmente no recordamos a primera instancia. El área del romboide. El área siempre va a ser, miren, siempre que queremos calcular el área de una figura, yo les recomendé en la clase anterior cuando hacíamos el triángulo, que dejaran una de las líneas en el horizonte, quiere decir horizontalmente, que sería esta. Y siempre el área de cualquier figura que hemos visto hasta ahora va a ser simplemente la base, que podemos llamarla B o A, lo que sea, y la altura. La altura, lo particular que tiene que ser es que sea la línea más larga posible que podemos hacer y que sea perpendicular a la base. Y eso le vamos a llamar altura. Entonces, en los casos de los paralelogramos es simplemente la base por la altura. En el caso del triángulo, como vimos en la clase pasada, el triángulo se parece a un cuadrado, la diferencia es que está a la mitad. Entonces tengo la base, que le voy a llamar B, y la altura, me equivoqué de nuevo, voy a ponerla con naranja, es la más larga que puedo hacer. Fíjense que si yo hiciera una perpendicular, pero en otro lugar, no va a ser la más larga, va a ser más corta. En este punto es solamente donde consigue lo máximo posible, y a eso es la altura. Y en el caso del triángulo era la altura por la base dividido en 2. A diferencia de los de ahora, este se divide por 2 por el hecho de que es como si tuviéramos un rectángulo, pero no queremos el rectángulo completo, solamente queremos la mitad de cada uno. ¿Ya? El triángulo del teorema de Pitágoras solamente se recuerden que se aplica cuando el triángulo es rectángulo, y no todos los triángulos son rectángulos. Entonces no sirve mucho aplicar teorema de Pitágoras para calcular el área. Ya, entonces, los trapecios. El trapecio, los trapecios, porque es la familia. Ahora, la diferencia del trapecio con los paralelogramos es que siguen estando paralelos, pero no necesariamente miden lo mismo. Miren, fíjense, acá tengo un lado que es paralelo a este, pero no miden lo mismo.
y este lado opuesto mide lo mismo, pero no son paralelos. Entonces los trapecios ya es como cualquier cosa que no se cumpla lo que es el paralelogramo. Poseer un par de lados paralelos llamados base. Solamente para que sea trapecio, y esto es lo importante que tienen que metérselo en la cabeza, es que por lo menos un lado tiene que ser paralelo, opuestos. Este con este tienen que ser paralelos. Nada más. Si hay dos lados que sean paralelos, ya es un trapecio. Aunque no midan lo mismo, aunque no midan exactamente lo mismo. Esta figura, voy a hacer una acá, voy a inventar una. Amor, algo hice que se retó un coso. Se cayó el teléfono aquí y se cerró todo. Ah, ya, reinícielo. Ya, entonces, imaginemos que tengo esta línea ahí, es ahí, y es ahí, y es acá. Esta figura no es un trapecio, porque ninguno de los lados es paralelo entre sí. Aunque tenga 4 lados, no pertenece ni a la familia de los paralelogramos, ni a la familia de los trapecios. Recuerden que si tienen algún problema y se les cae el internet o se le apaga el computador o se reinicia algo, no se preocupen que esto está siendo grabado y después la pueden ver tranquilamente en la clase. ¿Ya? Ahora, entonces vamos a borrar y vamos a hacer exactamente de nuevo el trapecio. El trapecio simplemente yo necesito que 2 de sus 4 lados sean paralelos, pero no necesariamente midan igual. Entonces aquí tengo un trapecio. El trapecio, hay distintos tipos de trapecio y es lo que vamos a ver ahora. El primer trapecio es el isósceles. Lo voy a escribir acá abajo. El trapecio isósceles. El trapecio isósceles, como recordamos en el triángulo isósceles, solamente hay 2 lados iguales. Entonces, imaginemos que aquí tengo 2 líneas iguales que no miden igual, pero este lado mide exactamente igual que este lado. Entonces aquí tengo un isósceles. No puede ser, fíjense bien, no puede ser que este lado mide igual que este, porque si midieran igual tendría por defecto un cuadrado o un rectángulo. Entonces en el isósceles, en el trapecio, nunca los que son paralelos van a medir igual. Sí los otros dos, pero no son paralelos. Entonces vamos a llamar a este lo vamos a llamar B y a este lo vamos a llamar C. Entonces el isósceles tiene de los 4 lados solamente 2 que son iguales. Van a ver, vamos a llamar a 1 y a 2. El A1 es igual a la 2, pero este no van a ser ni igual ni al C, y el C no va a ser igual al B. Entonces solamente 2 de sus lados son iguales. Y los ángulos interiores no son de 90 grados. Hay distintos. Puede ser que este sea X, este Y, este Z y este otro valor. Ahora, fíjense, igual podríamos calcular algo. ¿Por qué? Porque como estas líneas son paralelas, y el A1 con el A2 son iguales, tienen que mirar exactamente igual, es como que se fuese un espejo. Me voy a hacer acá una línea imaginaria. Es como que se fuese un espejo de la figura. Eso quiere decir que si este mide Y, este también mide Y. Y si este mide X, este igual mide X. Eso sí lo podemos ver. Entonces van a haber 2 ángulos. El ángulo, vamos a poner ángulos. El ángulo X, que no va a ser igual al ángulo Y. Solamente pensando un poco en esta simetría que se forma. Como son paralelos, también se cumple esto de la suma, que el Y más X mide 180. Y como este lado mide 180 y este mide 180, los ángulos siguen dando 360.
El perímetro, que también hablábamos del perímetro en los demás casos, es la suma de sus lados. Entonces va a ser simplemente la suma de B más C más 2 veces el A, o A1 más A2. Y el área, a diferencia de los cuadriláteros, cuando calculamos simplemente la base por la altura, como esta cara que está acá no mide exactamente lo mismo que la de acá, el área se calcula distinto. Va a ser simplemente la suma de la... la suma del lado inferior de la base más la parte superior, que sería C, dividido en 2 por la altura. Es como la altura, que ya entendemos lo que es la altura, por la base, pero como la base no mide exactamente lo mismo que la parte superior, se saca el promedio. Es como cuánto es el promedio entre el suelo y el techo, dividido en 2. Y ahí se saca el total del área. Recuerden que vamos a hacer ejercicio la próxima semana, entonces no que solamente estamos nombrando los tipos, las clasificaciones, y cuando hagamos el ejercicio vamos con números y valores a obtener los valores reales del perímetro y el área para cada uno de estos. Entonces este es el trapecio isósceles. El trapecio isósceles, como resumen, tiene que tener dos lados paralelos. No necesariamente tienen que medir igual, no tienen que medir igual porque si no sería un rectángulo, un cuadrado, pero los otros dos sí tienen que medir igual, de ahí viene el isósceles, porque hay dos lados iguales. O sea, este lo vamos a llamar B y C. Vamos a poner otra letra para que no se aprendan de memoria las ecuaciones. L. Entonces, este lado puede medir X, o vamos a darle un valor, 30, y podemos saber cuánto mide este, 150. Como es un espejo, este mide 150 y este mide 30. El perímetro, en la suma de sus lados, sería 2A más B más L. Y el área sería la base, que sería L, por eso cambié la letra, más B, dividido en 2 por H. ¿Y qué era H? H es la línea más larga que pueda hacer, que sea perpendicular. El siguiente trapecio que vamos a hablar es referente al trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, como ya lo suena el nombre, va a tener un ángulo de 90 grados. Un trapecio rectángulo. Eso quiere decir que dos de sus lados van a formar un ángulo de 90. Ya. Entonces el trapecio rectángulo tiene el ángulo de 90 y los lados no necesariamente miden igual. Puede ser que este sea A, este sea B, este sea C y este sea D. Y no vean igual. Pero recuerden que para que sea de la familia de los trapecios, tienen que haber dos lados paralelos. Entonces, este tiene que ser paralelo a él. Y como son paralelos, este también es un ángulo de 90. Y este ángulo son suplementarios. ¿Qué quiere decir? De que si este mide 30, este tiene que medir 150. O ya hemos usado muchas veces el 30. Si este mide 40, este tiene que medir 140. Y el otro 290. Y la suma total da 360. El perímetro, entonces los lados no son iguales, no necesariamente A, B, C y D no son iguales. El perímetro es la suma de sus lados. Los ángulos
van a haber dos ángulos de 90. Vamos a poner dos ángulos rectángulos con este dibujo. Serían 2 de 90. Y uno obtuso y uno agudo, por defecto. Y el área, de igual manera, va a ser la base más el lado superior dividido en 2 por la altura. Entonces, tendríamos, hasta ahora estamos viendo que los trapecios, lo único, primero, para que sea un trapecio, que se llame un trapecio, tienen que haber dos líneas paralelas. Están los isósceles, que hay dos lados iguales, y está el trapecio rectángulo, que tiene estos ángulos de 90. Como este va a ser un ángulo 90 por defecto, porque el trapecio son dos líneas paralelas, forma que este también sea de 90. Y la otra diferencia es que en los cuando calculamos los paralelogramos, calculamos el área como la base por la altura simplemente. En el caso de los trapecios, es la base más el lado superior dividido en 2 por la altura. Aparece este término que está como acá, el sumarle la parte superior dividido en 2. Si fuese un rectángulo o un cuadrado, la parte superior mide igual que la base, es un ejemplo. Entonces me quedaría 2 veces partido en 2, por eso se va el 2. Y me queda solamente la base por altura, en los cuadrados. Pero en el cuadrado, la base no mide lo mismo que la altura, es distinto. Entonces, como miden distinto, ya no puedo decir 2 veces. Es B más C dividido en 2. Es como una analogía. Ahora, vamos a borrar acá. Y vamos a seguir. El otro trapecio, que nos falta, el último, es el trapecio escaleno. Y como ya sabemos de los triángulos, el escaleno se refiere a que todos los lados son distintos. Entonces podemos tener algo acá, algo acá, algo así y algo acá. Los lados no miden lo mismo. Pero tienen que cumplir la propiedad de los trapecios. Tienen que haber dos que sean paralelos. Ahí, ahí y ahí. Harto feo mi trapecio. Lo voy a hacer mejor. Ya sé cómo hacerlo. No. En un trapecio. Ahí. Ya, entonces voy a poner dos líneas paralelas. Una más corta. Y esta voy a tirar mucho más allá. Ahí. Se nota que ninguno mide exactamente igual que el otro. Lo voy a correr para el centro. Y tendríamos que si esto mide A, este mide B, este mide C y este mide D. Los nombres da igual por si acaso, son nombres que se le ponen A, B, C, D. Y el orden no siempre el de abajo es A o el de siempre abajo es C. Este se llama escaleno porque ningún lado mide igual al otro. Pero sigue cumpliendo la misma propiedad. Este lado es paralelo a este, para que sea un trapecio. Los ángulos no miden lo mismo. No tienen que medirlo. Este puede ser el ángulo alfa, este beta, este gamma y este teta. Un circulito con una raya al medio. Teta es una O con una raya al medio. Alfa, beta, gamma, teta. Entonces ahí tendríamos esos ángulos. Entonces, en el escaleno, el A no es igual a B, y no es igual a C, y no es igual a D. Y los ángulos no son iguales. A, B, C y D. El perímetro se calcula de la misma forma siempre. El perímetro se calcula como la suma, que sería A más B
más C. Y aquí me equivoqué, no me dijo nada. Estamos hablando de los ángulos. Entonces era alfa, beta, gamma y teta. A, B, C más D. Y el área es la multiplicación de la base más el lado mayor dividido en 2 por la altura. En todos los trapecios se calcula de la misma forma. Entonces, como resumen, hasta ahora hemos visto que los cuadriláteros vienen de polígonos de 4 lados y se pueden formar los paralelogramos. Paralelogramos es que los lados son paralelos y miden exactamente igual. Tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, teníamos el rombo, que son líneas paralelas y miden igual, y el romboide, los opuestos. Después la familia de los trapecios, que los trapecios lo único que los pedía es que de los 4 lados 2 fuesen paralelos, pero no necesariamente midan igual. Teníamos el trapecio isósceles, que los otros 2 lados por defecto son iguales, el trapecio rectángulo, que se forma un ángulo de 90, y el trapecio escaleno, que ningún lado mide igual, pero siguen siendo paralelos. En todos los casos hay líneas paralelas. Están los de acá y están los de acá en el caso del isósceles. Y en el caso del escaleno hay. La última familia que nos falta es la de los trapezoides. Y es un elemento nomás, pero es una familia completa. Los trapezoides son los que ningún lado es paralelo y no miden igual. Eso quiere decir que esta figura es un trapezoide, porque no son 4 lados, ninguna es paralela a ella y no necesariamente ninguna mide igual. Si fuesen paralelos sería un trapecio, y si miden lo iguales sería un paralelogramo. En estas figuras los lados vamos a llamar, o puede usar otra, a ver, vamos a hacer otra figura más acorde. Vamos a hacer esa ahí, esa acá, esa ahí y ese. No, me quedó un triángulo. Es difícil dibujar un trapezoide. Ahí. Este es un trapezoide, ahí no se nota mucho. Ningún lado mide igual, A, B, C y D. Ninguno mide igual. Ninguno es paralelo respecto al otro. Entonces trapezoide. El perímetro se mide exactamente igual que siempre. El perímetro es la suma. Entonces el perímetro es simplemente la suma de A más B más C más D. Pero el área no hay fórmula. El área es muy complicado. Se tienen que reducir como por triángulos. Calcular como por parte. Entonces en este no nos vamos a preocupar, pero sí había que conocerlo, que eran los trapezoides. Y los lados no son iguales. El A no es igual a B, no es igual a C y no es igual a D. Y los ángulos tampoco necesariamente son iguales. Entonces, teníamos entonces el lado primero que estamos hablando en la clase de hoy día, para resumir todo lo que hemos hablado hoy día, fue hablar sobre los cuadriláteros. Vamos a poner acá los cuadriláteros. Son todos los polígonos que tienen 4 lados. De los cuadriláteros está la familia que eran los paralelogramos. Y en esta familia se encontraba el cuadrado, lo escribí hacia abajo, cuadrado, el rectángulo, el
rombo y el romboide. Lo especial de los paralelogramos, que era esta familia, es que todos tienen sus lados opuestos, miden exactamente igual y son paralelos. Después, por otra parte de los cuadriláteros, teníamos una segunda familia que llamábamos trapezoides. O los trapecios, disculpen. Los trapecios. El último era el trapezoide. Los trapecios, esta familia se podía componer por el trapecio isósceles. No voy a escribir el trapecio isósceles solamente. El trapecio rectángulo. Y el trapecio escaleno. Y lo particular que tenían los trapecios es que dos de sus lados eran paralelos. Y el último era la familia de los trapezoides. Y en los trapezoides está como todo lo que se puede hacer con cuatro lados, que no sean ni paralelogramos ni trapecios. Todas las figuras raras que ustedes que se quieren imaginar pertenecen a la familia de los trapezoides. Y eso es todas las figuras que podemos formar con cuatro lados. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a terminar hoy día. Mañana vamos a continuar con el círculo. Y entonces terminaríamos el triángulo, lo que podría llamar cuadrado, y el círculo. Y las figuras que más habituales se ocupan en la vida diaria. ¿Ya? Con eso terminaríamos la primera parte de geometría. Entonces lo estamos viendo en la próxima clase. Y cuídense. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.